Las crisis financieras tienen la capacidad de tomar al mundo por sorpresa, a pesar de las señales de advertencia claras y persistentes. No son eventos repentinos, sino el resultado de años, a veces décadas, de desequilibrios acumulados y vulnerabilidades sistémicas. La realidad es que muchas de las condiciones que desencadenaron las crisis económicas del pasado son hoy alarmantes. La economía mundial está al borde de una nueva catástrofe, y los datos pintan un panorama inquietante de lo que podría suceder. La deuda global ha alcanzado la asombrosa cifra de 305.000 millones de dólares, es decir, más de 3 veces la producción económica mundial anual, creando así unos cimientos frágiles para el sistema financiero global. La deuda está repartida entre familias, empresas y gobiernos, sin dejar casi margen de error. El aumento de los tipos de interés amplifica esta fragilidad, haciendo que el pago de la deuda sea cada vez más insostenible. En Estados Unidos, la deuda de los hogares ha superado los 17.000 millones de dólares. Los saldos de las tarjetas de crédito por sí solos han superado los 1.000 millones de dólares por primera vez en la historia, con tipos de interés que suben a más del 20% de media para muchos consumidores. Estos niveles de endeudamiento recuerdan extrañamente al periodo anterior a la crisis financiera de 2008, donde una deuda insostenible desencadenó una cascada de impagos y un colapso económico. La deuda de las empresas es igualmente alarmante. En 2023, más de 1.500 millones de dólares de deuda corporativa debían vencer. Gran parte de esta deuda pertenece a empresas que tienen dificultades para refinanciarse a tipos de interés más altos. El mercado de bonos corporativos global, valorado en más de 20.000 millones de dólares, se encuentra ahora en un terreno inestable. Incluso una pequeña ola de impagos podría desencadenar una reacción en cadena, desestabilizando sectores y economías enteras. Los bancos centrales, encargados de mantener la estabilidad financiera, han jugado un papel de doble filo. En respuesta a la crisis de 2008, los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en la economía a través de la expansión cuantitativa. Si bien esto apoyó temporalmente los mercados, también infló las burbujas de activos en el sector inmobiliario, las acciones y otros sectores. El balance de la Reserva Federal pasó de 870.000 millones de dólares en 2008 a más de 9.000 millones de dólares en 2022. Este estímulo monetario sin precedentes creó un crecimiento artificial e hizo subir los precios de la vivienda en Estados Unidos en más del 40% desde 2019. Hoy, millones de familias están cortas de dinero, pagando hipotecas de casas que están muy por encima de sus posibilidades. A nivel mundial, los bancos centrales están ahora invirtiendo el rumbo para combatir la inflación, subiendo agresivamente los tipos de interés. Si bien esto puede frenar la inflación, también aumenta los costes de los préstamos, exacerbando la crisis de la deuda. En Europa, el Banco Central Europeo ha subido los tipos a niveles no vistos en más de 10 años, aumentando la presión sobre países con niveles de deuda ya precarios como Italia y Grecia. Se están formando burbujas especulativas en múltiples sectores. En el mercado de valores, las relaciones precio-beneficio de las acciones tecnológicas han alcanzado niveles no vistos desde la burbuja de las .com de finales de los años 90. Las criptomonedas, que alguna vez se presentaron como el futuro de las finanzas, han resultado ser muy volátiles. Tras el colapso de plataformas como FTX, el mercado de las criptomonedas ha perdido más de 2.000 millones de dólares en valor, demostrando cómo las inversiones especulativas pueden amplificar los riesgos sistémicos. El mercado inmobiliario es otra bomba de relojería. En Canadá, por ejemplo, los precios de la vivienda son ahora más de un 50% superiores a su media a largo plazo en relación con los ingresos, lo que lo convierte en uno de los mercados más sobrevalorados del mundo. Tendencias similares son evidentes en Australia y en algunas partes de Europa, donde los bajos tipos de interés han alimentado un frenesí de compras que ha dejado a muchas familias peligrosamente endeudadas. La inestabilidad geopolítica agrava las vulnerabilidades económicas. La guerra en Ucrania ha trastornado los mercados energéticos, haciendo que los precios del petróleo y el gas natural se disparen. Europa, que depende en gran medida de la energía rusa, ha tenido dificultades para encontrar fuentes de suministro alternativas, lo que ha provocado un aumento de los costes para los consumidores y las industrias.
En Estados Unidos, los precios de la gasolina subieron a más de $5 por galón en 2022, exacerbando las presiones inflacionarias. Históricamente, los conflictos geopolíticos a menudo han desencadenado crisis financieras. Las crisis del petróleo de los años 70, causadas por los conflictos en Oriente Medio, llevaron a recesiones mundiales. Hoy en día, las tensiones entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, el comercio y la tecnología, podrían degenerar en un enfrentamiento que trastornaría las cadenas de suministro mundiales. El Mar de China Meridional, una ruta marítima vital para $5.000 millones de comercio anual, se ha convertido en un punto crítico, con China presentando reclamaciones territoriales que desafían las normas internacionales. Las desigualdades económicas han alcanzado niveles asombrosos. El 1% más rico de las personas controla ahora casi la mitad de la riqueza mundial. Esta concentración de riqueza debilita la resiliencia económica porque limita el gasto de los consumidores, un pilar del crecimiento económico. Cuando la mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes, recurre al crédito para mantener su nivel de vida, creando así un ciclo de endeudamiento insostenible. La clase media global, que una vez fue una fuerza estabilizadora, se está reduciendo. En Estados Unidos, los salarios reales se han estancado durante décadas, aunque la productividad ha aumentado. Se observan tendencias similares en otras economías avanzadas, donde el aumento del coste de la vida supera el crecimiento de los ingresos. Este desequilibrio erosiona la cohesión social y aumenta el riesgo de inestabilidad política. El sector inmobiliario chino es otra falla. Grandes promotores inmobiliarios como Evergrande y Country Garden están incumpliendo miles de millones de dólares en deudas, amenazando con desestabilizar la segunda economía mundial. El sector inmobiliario representa casi el 30% del PIB de China, lo que lo convierte en un pilar esencial de su crecimiento económico. Los esfuerzos del gobierno chino para contener la crisis han incluido planes de rescate e intervenciones regulatorias, pero estas medidas podrían solo retrasar lo inevitable. Dada la interconexión de China con las cadenas de suministro mundiales, una desaceleración significativa de su economía podría enviar ondas de choque a los mercados de todo el mundo. El mercado de derivados, valorado en más de $600.000 millones, es decir, más de 7 veces el PIB mundial, representa otro riesgo sistémico. Estos complejos instrumentos financieros, diseñados para cubrir los riesgos, a menudo los amplifican. Durante la crisis de 2008, los derivados vinculados a los valores respaldados por hipotecas causaron una cascada de pérdidas en todo el sistema financiero. Hoy en día, el tamaño del mercado de derivados solo ha crecido, creando una bomba de relojería que podría amplificar la próxima crisis. Antes de cada crisis importante, existe la creencia generalizada de que el sistema es resistente. En los años 20, era la idea de que los mercados de valores solo podían subir. En la década de 2000, era la creencia de que los precios de la vivienda nunca bajarían. Hoy en día, muchos asumen que las modernas herramientas de gestión de riesgos y las reformas regulatorias han fortalecido el sistema financiero. Sin embargo, las vulnerabilidades subyacentes, deuda excesiva, desigualdades, burbujas especulativas e inestabilidad geopolítica siguen siendo tan peligrosas como siempre. Las señales de advertencia son claras. Una deuda global insostenible, burbujas especulativas infladas, tipos de interés al alza, tensiones geopolíticas y desigualdades sistémicas apuntan a una crisis financiera inminente. Estos riesgos interconectados no son solo teóricos, ya se están manifestando en tiempo real en los mercados y las economías. Ignorarlos no es una opción. La pregunta no es si habrá otra crisis financiera, sino cuándo. Lo que está en juego es más alto que nunca, y las consecuencias podrían remodelar la economía global de una manera difícil de predecir. El mundo debe actuar ahora para abordar estas vulnerabilidades o arriesgarse a afrontar una catástrofe financiera que podría igualar o incluso superar las crisis del pasado.